Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Si por favor pueden ir compartiendo la clase que dábamos en enfermedad de pie, mano, boca. Recuerden que a las 12:19 me parece, va a haber simulacro. Ustedes a lo mejor si están en casa, dependiendo de lo que tengan que realizar, puede ser que se queden ahí. Como estoy en el hospital, sí me pueden llegar a supervisar porque va a estar el área del Comité de Protección Civil revisando que se sigan las indicaciones. Me desconectaré unos minutos, pero retomamos, por favor, unos momentos después. Sí, doctor. Ya pueden compartir pantalla. Ya. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con la exposición. Nos quedamos en enfermedad mano, pie, boca y la vamos a hacer breve para que pueda comenzar a pasar el siguiente equipo. La que sigue, por favor. Pues la enfermedad mano, pie, boca la podemos definir como una enfermedad exantemática que va a ocurrir principalmente en niños menores a 10 años. Esta enfermedad es provocada por el virus Coxsackie A16 y también puede ser provocada por enterovirus 71. Y pues es una enfermedad benigna, no tiene tantas complicaciones y su periodo de incubación va a oscilar entre los 3 y los 7 días. La que sigue, por favor. Compañeros, ¿alguien me podría ayudar a compartir? Es que no sé por qué mi internet me está siendo muy estable. A ver, si quieres yo te ayudo.
¿Ahí se ve, chicos? Sí, Sí, ya se ve. Muchas gracias. Y en cuanto a epidemiología, pues no encontré alguna bibliografía que marque la incidencia específica, pero en todas las que consulté, pues la incidencia aumenta en niños menores a 10 años. En adulto, pues las manifestaciones son más severas. La transmisión va a ser de niño a niño o en forma vertical hacia los adultos, y pues tiene una tendencia estacional. Generalmente va a ser más presente en climas templados, y sobre todo se registran muchos a finales de verano, inicios de otoño. Siempre hay una mayor incidencia de esta enfermedad. La que sigue, por favor. Ahora vamos a continuar con la etiología del virus, y es que esta enfermedad es causada por muchos serotipos, específicamente del virus Coxsackie-virus del grupo A. También puede haber del grupo B, pero es más común del grupo A. Entre ellos, pues está el A2, el A4, A10. Sin embargo, el A16 y los virus enterovirus A71 van a ser los más comunes en esta enfermedad. Entonces, estos virus van a pertenecer a la familia Pirconaviridae, que estos virus son de RNA, y la transmisión de estos virus va a ser de vía fecal oral, por gotitas respiratorias, o ya sea por contacto con lesiones de la piel, como vesículas o secreciones. Estos virus van a ser icosaédricos, no van a tener envoltura. Aproximadamente van a medir 30 nanómetros y van a ser pues una molécula de cadena sencilla, pues porque son de RNA. Y estos van a ser infecciosos a temperatura de refrigeración, porque leí que a más de 59 grados centígrados se desactivan. Siguiente, por favor. En la fisiopatología vamos a tener que este virus tiene un periodo de incubación de 3 a 7 días. Ya mencioné que su transmisión va a ser de vía fecal oral, ya sea también por contacto con las lesiones de la dermis, por los fluidos y secreciones de esta. Entonces, esta va a iniciar con las moléculas de adhesión, que se van a llamar ICAM1. Estas moléculas de adhesión pues están en las células endoteliales del cuerpo, y el receptor del virus Coxsackie. El receptor del virus Coxsackie va a ser diferente dependiendo del serotipo de del virus. Después de esta adhesión, aquí podemos ver en el dibujo cómo ocurre la adhesión cuando los piconavirus, los virus van a interactuar con este receptor específico, y ya después, por medio de endocitosis, se van a replicar, y se van a replicar pues por una polimerasa, que va a ser la RNA polimerasa, y ya después pues se ensambla y se empaca, y ya se replica. Y bueno, después de eso van a tener una implantación viral que va a iniciar en la faringe y en la mucosa del intestino, y después de 24 horas, esta se va a extender al tejido linfoide, a las amígdalas y a las placas de Peyer, y después de 72 horas la diseminación va a estar en el tejido linfoide submucoso y en los órganos diana, que los órganos diana van a ser principalmente el corazón y el cerebro. Y después, pues ya van a causar toda esta diseminación a todo el cuerpo. Entonces, se puede decir que la propagación de este virus, pues se va a diseminar en el tracto gastrointestinal, y ya después de esta ingestión, el virus se va a replicar en el tejido linfoide del intestino delgado y de la faringe, y después se va a diseminar a los ganglios linfáticos, y ya después
que se disemina a estos ganglios linfáticos se va a propagar a los órganos. Por ejemplo, bueno, ya mencioné el sistema nervioso central, el corazón, la piel, etc. Bueno, siguiente, por favor. Ahora pasando al cuadro clínico, pues lo primero que tenemos que recordar es que el periodo de incubación de la enfermedad es de 3 a 5 días en promedio, por lo general es que es de 3 a 7 días, aunque esto pues puede variar dependiendo de la edad. La enfermedad se va a caracterizar por fiebre, por un exantema papulovesicular en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en los pliegues cutáneos, y de igual manera va a haber presencia de úlceras dolorosas en la garganta, en la boca y en la lengua. Las lesiones pues pueden, de la boca suelen proceder a las lesiones cutáneas y de igual manera pueden presentar deshidratación. Otros sitios que se pueden afectar pueden ser las rodillas, los codos y el dorso de las manos. La siguiente, por favor. Pues antes de que aparezcan las lesiones en la piel, también puede haber presencia de fiebre, de malestar, dolor abdominal y de mialgia. Hasta un 30% de los pacientes van a cursar asintomáticos, y en cuanto a los pacientes menores de 10 años, son los que comúnmente van a presentar síntomas. La enfermedad va a iniciar con hipertermia, con malestar general y con anorexia. La siguiente, por favor. Las lesiones iniciales en el 90% de los pacientes son las vesículas en la mucosa oral, las cuales son muy pocas y van a ser muy características. Estas vesículas van a medir entre 3 y 7 milímetros, generalmente 5 milímetros en la mayoría de los casos. También estas vesículas van a tener una pared delgada, van a ser de color gris perla y van a tener un halo eritematoso. Generalmente son ovales o lineales y rápidamente se van a ulcerar semejando la herpangina. Estas pues van a dificultar la alimentación en el niño debido a que pues la lengua puede tener un edema y también pues causar dolor. Después de 24 horas que aparecen estas vesículas, van a aparecer las vesículas cutáneas. Pues estas pueden ser en un número muy variable y van a aparecer característicamente en la cara lateral de los dedos y también en la cara dorsal. Pueden aparecer alrededor de las uñas, alrededor del talón, las flexuras de las palmas y plantas de los pies. Y ya a los pocos días van a formar costras muy pequeñas, que pues generalmente desaparecen por completo en un periodo de 7 a 10 días, sin dejar secuelas, costras o cicatrices. La siguiente, por favor. En esta enfermedad, los niños no van a tolerar la bipedestación ni la marcha por el dolor de las vesículas en los pies. Por la presencia de las úlceras dolorosas en las mucosas, pues es decir, también la presencia en el paladar, en la lengua y en los carrillos, suele haber cialorrea, que pues es la hipersalivación, debido a que la boca se mantiene abierta por las úlceras. También hay pérdida de apetito y pues el niño no va a comer por el dolor. La fiebre pues se suele redimir a los 3 o 4 días. Las lesiones en la boca hacen de los 7 a 10 días y pues ya cuando desaparecen estas lesiones en la boca es cuando el niño ya empieza a recuperar el apetito. Y en caso de los casos más complicados, va a haber presencia de vómito, de leucocitosis y también pues se caracteriza por la ausencia de úlceras orales. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues es usualmente clínico, se basa en un buen interrogatorio y en la observación de las lesiones en las manos, en los pies y en la boca. Las lesiones en la piel, pues también se pueden observar en las piernas, en la cara y en el área del pañal. Los estudios de gabinete incluyen el cultivo, que es el gold estándar. También se puede hacer PCR cuando se sospeche de una infección del sistema nervioso central y prueba de ELISA para IgM. De igual manera se puede realizar una biopsia, aunque esta ya es un poco más invasiva. Es una biopsia de tejido que va a ayudar a diferenciar los enterovirus de los virus de la varicela zóster y de los virus del herpes simple. La siguiente, por favor.
En cuanto al diagnóstico diferencial, debe hacerse con herpangina o estomatitis en caso de las lesiones de la boca. Y para las lesiones del cuerpo se debe descartar varicela o herpes zóster. La herpangina ocasiona pequeños puntos rojos que aparecen en la parte posterior de la boca. Estos puntos se van a transformar en ampollas que se van a reventar y van a ocasionar úlceras o llagas. De igual manera, la estomatitis herpética va a ocasionar estas úlceras o llagas en la boca. Y pues la diferencia con la enfermedad mano-pie-boca es que la herpangina y la estomatitis solamente causan lesiones en la boca, mientras que la enfermedad mano-pie-boca pues las causa también en las manos y en los pies. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, pues no existe un tratamiento. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, se oye Sí, bien. ok, es que Sí. mi internet. Bueno, se pueden ocupar entonces, pues analgésicos y antipiréticos que vamos a tener el paracetamol y el ibuprofeno, pues para tratar los síntomas de esto, ¿no? Como puede ser la fiebre y pues el dolor que le cause al paciente. Y también se mencionaba que se pueden ocupar anestésicos tópicos como la lidocaína, que pues podría ocuparse para las úlceras bucales y escasas. Entonces, es importante mencionar que si no hay un tratamiento específico, es importante que manejemos la probable deshidratación que el paciente puede presentar. Entonces, es importante que mantengamos al niño con adecuado ingreso de líquidos y de nutrientes, que aunque puede llegar a ser difícil por el tipo de úlceras que se presenten en la boca, pues es recomendable tratarlo y si se presenta ya una deshidratación de moderada a severa, pues ya esta puede recurrir a una hidratación por vía intravenosa. La que sigue, por favor. En cuanto al pronóstico de esta enfermedad, en general va a ser buena y pues va a ser muy difícil que presenten complicaciones en esta enfermedad, aunque pues sí se puede dar, ¿no? Que puede estar causadas por el enterovirus 71, que les mencionaban que era uno de los más importantes, y este puede cursar con cuadros neurológicos, con algunas hemorragias pulmonares, y pues esta puede estar asociada a la mortalidad hasta un 19%. La que sigue, por favor. Y por último, Una disculpa, está empezando el simulacro, entonces sí, me doctor. conecto en unos minutos, por favor. Sí. Sí, doctor. Bueno, entonces nos quedamos en la prevención. Aquí vamos a tener, por el tipo de forma en que se contagia, pues vamos a tener presente el lavado de manos constantemente después de cada cambio del pañal, en caso de que sean pues bebitos, el estornudo de etiqueta y también desinfectar pues los juguetes, los utensilios de uso diario para el pequeño y pues todas las medidas de higiene en cuanto a en general, ¿no? No tocarse mucho la cara, no tocar objetos que no estén desinfectados, no introducir las manos a la boca y pues nada más sería eso. La que sigue, por favor.
Como conclusión, pues vamos a tener que pues estas enfermedades que vimos en la mayoría de los casos van a ser benignas y no van a causar mayor complicación en cuanto sean niños sanos e inmunizados. Pero es importante que en las enfermedades que pues tengan vacuna, pues se ocupe la vacunación como medida preventiva y pues el diagnóstico de esas enfermedades en su mayoría va a ser clínico, por lo que es importante como para nosotros médicos en generales, pues diferenciar estas lesiones cutáneas que se van a presentar en cada patología. La que sigue, por favor. Y bueno, ahí están nuestras referencias y sería todo por el equipo. Ok, muy bien. Entonces, nada más como último comentario con la enfermedad de pie, mano, boca, si bien no es una enfermedad grave, es importante el reconocerla, ya que genera brotes de forma cíclica, sobre todo en el área de guarderías o en estancias preescolares. Entonces, las mamás y los maestros obviamente solicitan la valoración, ya que están preocupados que pueda ser otro tipo de enfermedad. Si bien habitualmente no va a generar ningún dato de gravedad, no deja de ser molesta. Las lesiones que presentan en la boca muchas veces ocasiona que los niños dejen de comer. Entonces, tenemos que dar medicamentos, sobre todo de forma sintomática. Paracetamol, ibuprofeno, que son los más frecuentes que podemos llegar a utilizar, y el resto de medidas es el aislamiento, ya que en su gran mayoría los niños, entre más pequeños sean, pues solamente no van a tener el estornudo de etiqueta, que es el hecho de poderse tapar. Entonces, como son pequeños y mientras se sientan bien van a estar en un contacto cercano con sus compañeritos, con sus amiguitos, lo ideal es resguardarlos el tiempo que ya habían comentado, de 7 a 10 días, en el cual esta enfermedad remite por completo y no genera una mayor afección para el organismo del paciente. Sí es altamente contagiosa y nada más tenemos que estar atentos para que el aseo de las manos, tanto de los cuidadores de los niños, sea frecuente y que obviamente la dispersión sea lo menor posible. Pero el tratamiento es básicamente a los síntomas que presenten y básicamente es en relación a las lesiones que tienen en la boca. Las de las manos, las de los pies, es importante obviamente quitarles los zapatitos, los calcetines para poder hacer una revisión completa, pero no requieren como tal algún tópico en particular. Lo que puede llegar a generar también es datos de dolor que estén limitados en cuanto al movimiento, que no quieran correr, brincar, pero con el paracetamol o ibuprofeno será también la misma medida. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, Doc, ninguna. Sí, doctor, están teniendo dudas los compañeros sobre cómo se van a recorrer las clases con el día que se canceló la clase. Les comentaba que pues se recorren la clase, el tema que no vimos el jueves lo vamos a ver hoy y el día 4 me parece que es nuestro día como extra, se va a reponer como la clase que falta, pero creo que tienen dudas, Ajá. Sí. ¿Cuál duda? compañeros. Creo que Karen tenía una duda. Es como en las bodas, hablen ahora o callen para siempre. No, comenten para que obviamente su compañera me está diciendo que le estaban preguntando algo y podamos programarlo lo mejor posible y se vean todos los temas. Creo que la duda iba en relación a que el equipo que sigue nos mencionó que la expo era muy corta, Doc. Entonces, pues nosotros teníamos como planeado ver la expo del jueves que faltó y la de hoy también, porque pues para aprovechar. Pero pues como Ok, de los tiempos tampoco, o sea, si sí. no se puede, pues no se puede. Lo que pasa es de que yo me tengo que desconectar a las 2, pero de ahí en fuera podemos empezar a adelantar. Sin embargo, si llega a faltarnos, pues de todas ya había comentado su compañera, que es jefe de grupo, que tenían un día disponible para que obviamente podamos verlo. Obviamente esto en relación a que se vean todos los temas con la suficiente también calma para que obviamente podamos abordar todas las dudas que se vayan presentando. Si hoy traen la presentación de a los que le tocaba el lunes, porque es la clase que sigue la del jueves, podemos empezar a verla, pero depende del tiempo, repito, a las 2 yo me tengo que desconectar, habitualmente por eso nos vemos de 12 a 2 y que podamos ver cada clase con suficiente detalle en caso de que nos podamos prolongar.
Ok, Doc, entendido, gracias. ¿Ya no hay dudas, compañeros? Pues creo que no, ¿No? ninguna. Ok, muy bien. Entonces, si puede ir, por favor, compartiendo la pantalla para ver la de inmunidad, por favor. Buenas tardes, doctor y compañeros. Bueno, nosotros somos del equipo 7 y nosotros les vamos a hablar sobre inmunización activa y pasiva. El equipo está conformado por Ábalos León, Laura Alejandra, Guillén Ruiz Calicer, Ramos Zárate, Andy Gael y su servidora Angelina Rodríguez Janet. Bueno, entre nuestros objetivos está entender los tipos de inmunidad, identificar sus características, distinguir la diferencia entre inmunidad activa y pasiva y comprender los ejemplos de cada tipo de inmunidad. La inmunidad pues se va a dividir en activa, que va a ser de forma natural o artificial, y en pasiva, que igual se va a dividir de forma natural y artificial, y vamos a abundar más en las siguientes diapositivas. Bien, pasando en un primer instante, bueno, voy a regresar un poquito, así rapidito. Primero hay que entender qué es inmunización, ¿no? Bueno, según la Organización Panamericana de la Salud, la inmunización es un proceso por el cual una persona se va a hacer inmune o resistente ante una enfermedad infecciosa. Igual lo refiere que es por lo general mediante la administración de una vacuna, que en este caso es así. Dale así la que sigue, porfis. Ahora sí, directamente. Entonces, ¿qué es la inmunización activa? Bueno, va a ser, más bien va a consistir en la administración de un antígeno al huésped. ¿Para qué? Para formar anticuerpos y la inmunidad propia. ¿Quién la va a formar? Las células. Básicamente va a ser esto. Administramos antígeno al huésped, al paciente, y generamos inmunidad. ¿Cuál es el ejemplo más claro que tenemos recientemente? El caso del COVID, ¿no? Que pues básicamente se vacunó y se genera una inmunidad. Quizás no del todo, pero pues, una inmunidad para evitar complicaciones. ¿A qué sigue, profes? Bien, el objetivo de la inmunidad activa va a ser desencadenar una respuesta inmunitaria adaptativa de manera que provoque una inmunidad protectora y que esta pues nos genere memoria inmunológica. Cuando la inmunización va a ser exitosa, una exposición subsiguiente al agente patógeno va a desencadenar una respuesta inmunitaria secundaria que va a eliminar de manera exitosa al agente patógeno o va a prevenir la enfermedad. Como bien, pues ahí lo dice, el antígeno, que puede ser una vacuna o una propia infección. Pasan días, semanas, se genera la infección, va a haber una recuperación y va a haber inmunidad. Siguiente, por favor. Bien, debe cumplir con ciertas características, como lo son que haya una prevención completa de la enfermedad, también prevención de ser portador de la enfermedad, una producción de la inmunidad prolongada con un mínimo de inmunizaciones, ese sería el objetivo ideal, y que tampoco haya idoneidad para la inmunización masiva. La siguiente, por favor. Bien, bueno, la inmunización activa, como su nombre lo va a indicar, va a desempeñar un papel activo en el cual se van a inducir la proliferación de las células T y B activas en un antígeno, lo cual nos va a dar un lugar a la formación de las células de memoria activa. Pues, como bien ya lo mencioné, va a ser el objetivo de la inmunización, de las vacunas. Y bueno, en este caso, les puse este esquemita en el cual viene, pues, muy bien especificado. En el número 1, que dice agente patógeno virulento, bueno, el agente se va a obtener mediante una exposición directa al patógeno o por una vacuna. Bueno, en este caso, se va a disminuir la capacidad para causar la enfermedad en una vacuna y se va a atenuar.
sin alterar la antigenicidad, que es la naturaleza de sus antígenos. Y en el número 2, el agente patógeno virulento a la exposición subsiguiente, la inmunidad activa va a reducir las posibilidades que hay de contraer la enfermedad, por lo tanto va a ser una enfermedad nula. Siguiente, por favor. Va a haber 2 tipos, como ya se los mencioné, la natural y la artificial. La natural, bueno, se va a alcanzar cuando una enfermedad infecciosa o insensiblemente, pues en nuestro día a día, mediante la exposición de los agentes microbianos, a diferencia de la inmunidad pasiva, que esta va a ser pasajera, la inmunidad activa va a ser permanente. Y la artificial, como bien ya lo estuve repitiendo, va a ser mediante vacunas, en el cual se va a administrar al huésped un antígeno y va a haber un reconocimiento específico contra este antígeno. Siguiente. Ahora con las vacunas, específicamente de este tipo, vamos a ver qué tipos de vacunas hay, que principalmente son 4. Vamos a ver de manera muy superficial y resumida para que no aborden mucho este tema. Primero vamos a tener el tipo de vacuna que es de virus vivo atenuado o una vacuna atenuada. ¿A qué se refiere esto? Pues que va a contener al virus, su mismo nombre dice, vivo, pero va a tener una patogenicidad atenuada, es decir, no va a poder provocar la enfermedad, pero sí va a conservar su antigenicidad, es decir, el antígeno. ¿Para qué? Para generar la respuesta inmune. Y pues la respuesta de que quede tal cual como una inmunidad. ¿Alguien sabe qué ejemplo hay como de ese tipo de vacuna? De hecho, hasta en el esquema nacional de vacunación aquí está. Bueno, aquí se las puse, la SRP o la triple viral. ¿Saben cuáles son los virus que se vacunan? O contra los que se vacunan más bien. ¿De SRP? Ah, si no recuerdo mal, es sarampión, lo de la rubiola y lo de parotiditis, no recuerdo muy bien. Exactamente. Ese es un ejemplo de, este tipo de vacuna viva atenuada. Ya otro tipo de vacuna que tenemos, pues es el de virus muertos o inactivados o toxinas de una bacteria. Y pues igual su mismo nombre nos lo indica, ¿no? Están hechas a base de fragmentos o proteínas de un virus o la toxina propia de la bacteria. Ejemplo, pues también en el esquema nacional de vacunación tenemos una que es la DPT. ¿Saben cuál es esta vacuna? ¿Alguien sabe qué significa sus siglas? Sí, es para difteria y, espérame, bueno, me acuerdo que es para difteria. Tétanos y, ay, se me olvidó la pepa, ahí tiene. Es la toxina de la bacteria de la tosferina. La pertusis, pero está bien. Gracias, estuvo bien. Difteria, exactamente, difteria, pertusis y tétanos. Es un ejemplo de esto de aquí de vacuna de virus vivo, muerto o toxina de una bacteria. La que sigue, profes. Y otro tipo de vacuna que tenemos es de una proteína viral purificada, o también conocidas como proteínas recombinantes. Que es su mismo nombre, se van a hacer proteínas recombinadas, en ingeniería genética para producir la vacuna y pues que no haya riesgo de enfermedad. Ya son un poquito más avanzadas y pues un ejemplo de esta principalmente es la de la hepatitis B. Y pues actualmente las nuevas vacunas, sí se puede considerar como un nuevo tipo de vacunas que se usaron durante la pandemia del COVID, pues fueron las usadas, las que tienen se manejan con ARN mensajero. ¿Alguien sabe qué tipo de vacuna pues tiene esto? Que aquí está prácticamente ahí. O sea, ¿qué tipo de vacuna se inyectaba? Bueno, ¿en qué tipo de vacuna se inyectaba ARN mensajero? ¿La Pfizer? Ajá, y también la Moderna, que era la que se inyectaba ARN mensajero para crear la proteína Spike y pues así el mismo cuerpo desencadena la respuesta inmune. Bueno, la que sí. Y ya como último tenemos ventajas y desventajas pues de lo que vendría siendo ser la inmunización activa con respecto a la inmunización pasiva. Ahorita veremos más adelante por qué está abordando también la inmunización pasiva. Pero bueno, la principal ventaja de la inmunización activa, y específicamente en vacunas, es que va a tener una concentración más alta de anticuerpos, es decir, va a dar más inmunidad. Además de que va a ser más prolongada. Va a tener una concentración más alta de anticuerpos y a su vez una duración más prolongada. Específicamente la duración prolongada va a ser mayor en vacunas vivas o en vacunas de virus vivos que en vacunas de virus muertos, inactivados o de toxinas de la bacteria. Y pues la principal desventaja, que incluso lo vimos actualmente con el COVID, es que pues requiere un gran tiempo de desarrollo. De hecho, el promedio de tiempo para desarrollarse son de 5 o 10 años. Y pues en el caso del COVID, pues se sacó antes por el hecho de que era una emergencia sanitaria. Pero bueno, la que sigue, de favor. Bueno, ¿tienen alguna duda? No, Pi, todo claro.
Entonces, sí, ¿qué sigue, de favor? Bueno, ahora vamos a continuar con la inmunización pasiva. Es la administración de anticuerpos de una persona inmunizada a otra no inmunizada y puede ser inmediata, transitoria, semanas o de meses. También pues hay dos tipos, como el anterior, va a ser natural, que se va a proporcionar por la madre y va a ser mediante la IG placentaria o la lactancia. La artificial va a ser por sueros y antitoxinas. Esto se administra por el tratamiento. Entonces, bueno, la inmunización que ocurre de manera natural inicia, bueno, cuando la IgG materna cruza la placenta hacia el feto en desarrollo. Los anticuerpos maternos como la difteria, tétanos, estreptococos, sarampión, parotiditis y poliovirus van a darle protección de forma pasiva al feto en desarrollo y esta va a permanecer durante meses cuando el bebé pues haya ya nacido. Los anticuerpos maternos también están presentes en la leche materna y también pueden proporcionar inmunidad pasiva al lactante. Esta va a ser en forma de IgA producida por la madre también, pero sin embargo esta IgA va a llegar al tubo digestivo del bebé y va a tener un efecto diferente y complementario a la IgG. Recordemos que la IgG pues circulaba en sangre. Los bebés se benefician de la inmunidad pasiva adquirida cuando los anticuerpos y los glóbulos blancos que combaten a los patógenos de sus madres atraviesan la placenta para llegar a los fetos en desarrollo, y esto ocurre especialmente en el tercer trimestre. Y recordemos que la inmunoglobulina G es el único anticuerpo isotipo que puede pasar a través de la placenta. El calostro que los bebés reciben durante los primeros días de la lactancia, después del nacimiento y antes de que la madre comience a producir como tal lo que es la leche materna, va a estar, pues se puede decir, va a ser rico en anticuerpos y le va a proporcionar protección al bebé. La leche materna, aunque no es tan rica en componentes protectores como el calostro, también contiene anticuerpos que pasan al lactante. Sin embargo, pues esta protección proporcionada por la madre mediante la lactancia es de corta duración. Durante los primeros meses de vida, los anticuerpos maternos del lactante van descendiendo y la protección desaparece alrededor de los 6 meses de edad. Y bueno, aquí es importante mencionar que algunos componentes del calostro son las inmunoglobulinas, el agua, las proteínas, grasas, carbohidratos. Lo que les mencionaba tiene alta concentración en IgA y lactoferrina, linfocitos, macrófagos, vitaminas liposolubles, carotenos, minerales y ya. El calostro, pues ya como les mencionaba, les proporciona protección durante los meses de vida y a lo largo del tiempo que van creciendo los bebés, pues va descendiendo. Ok, y bueno, por último vamos a hablar acerca de la inmunidad artificial. Esta se va a usar en tratamientos que requieran el uso de anticuerpos o de IgE. La inmunización pasiva artificial se puede lograr inyectando a un receptor anticuerpos performados, ¿verdad? O llamado también antisuero. Esto de otros individuos inmunes. Es importante tener en cuenta que antes de que existieran las vacunas y los antibióticos, la inmunización pasiva artificial era el único tratamiento eficaz para algunas enfermedades mortales y actualmente van a existir varias condiciones que van a justificar el uso de la inmunización pasiva artificial, entre las que van a incluir que exista una deficiencia inmune, en especial en defectos congénitos o adquiridos de células B. Un ejemplo sería en los bebés que nacen con deficiencias inmunitarias congénitas, por supuesto,
y frecuentemente van a ser tratados con inmunización pasiva. Otra condición importante es que exista una exposición a toxinas o venenos que lleven a un peligro inmediato para la vida. Bueno, en este caso, el antisuero va a proporcionar el antídoto contra el veneno de mordeduras o picaduras, ya sea de algunas serpientes o de algunos insectos. Y por último, la otra condición va a ser que exista una exposición a patógenos que puedan causar la muerte más rápido de lo que se pueda desarrollar una respuesta inmune efectiva. Esto puede ser ya sea en individuos que no estén vacunados y que sean expuestos a distintos organismos, o incluso para proteger a viajeros o trabajadores de la salud que anticipan o experimentan la exposición a patógenos por los cuales van a carecer de una inmunidad protectora. Es importante aquí señalar que en todos los casos la inmunización pasiva no activa la respuesta inmune natural del hospedero, simplemente va a ser como un amortiguador entre el patógeno o la toxina y no va a generar una respuesta de memoria, por lo cual va a ser pues una protección transitoria, como ya lo había mencionado mi compañera. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo va a funcionar la inmunidad pasiva artificial? En este caso, pues se va a inducir artificialmente aplicando antisueros. Anticuerpos de un sujeto inmune a una persona que esté infectada y por lo tanto va a tener una recuperación de la inmunidad. Es importante señalar que sí va a haber especificidad, pero no va a haber una capacidad de generar memoria. Por lo tanto, pues va a ser una protección transitoria, como ya se los había mencionado. La siguiente, por favor. Y bueno, los agentes más utilizados para una mordedura de araña de viuda negra, el agente que se va a utilizar es el antiveneno equino, al igual que una mordedura de serpiente. Y en el caso de botulismo se utiliza la antitoxina equina y en el caso del tétanos se utiliza igual la antitoxina equina. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles van a ser las ventajas y desventajas de la inmunidad pasiva artificial? Una ventaja pues va a ser que es de acción rápida, produce una respuesta inmunitaria en horas o días e incluso puede anular un sistema inmunitario deficiente, lo que va a ser especialmente útil en alguien que no responde a la inmunización. Pero pues también existen desventajas, como puede ser que sea difícil y costoso producir anticuerpos, aunque pues actualmente ya existen varias técnicas en los laboratorios para producir estos. Y en la mayoría de los casos, pues se debe de recolectar los anticuerpos para enfermedades infecciosas, ya sea de la sangre de cientos o miles de donadores, ya sea humanos o por sangre de animales inmunes. Y también, bueno, esto puede generar algunas reacciones alérgicas a la persona y en muchos casos estos se tienen que aplicar por vía intravenosa. Entonces, pues esto puede tener complicaciones a largo plazo. Y la siguiente, por favor. Y a la conclusión que llegamos como equipo es que en ciertos casos la inmunidad pasiva y activa pueden utilizarse conjuntamente. Por ejemplo, una persona mordida por un animal con rabia podría recibir anticuerpos antirrábicos, inmunización pasiva para crear una respuesta inmediata y además la vacuna antirrábica, que es una inmunidad activa para provocar una respuesta duradera a este virus que es de reproducción lenta. Y estas son nuestras referencias. Ok, como habíamos platicado realmente, perdón, si no alcanzan a escuchar, me avisan porque está el llanto de un bebé, para que repita lo que vaya a comentar. Era un tema corto, pero no porque sea mal explicado, realmente es lo que conocemos y obviamente son fundamentos nada más en cuanto a inmunología. La inmunidad pasiva es aquella que no nos va a dar una respuesta a largo plazo, eso es lo que tenemos que entender.
Y el ejemplo natural, pues obviamente es la lactancia materna, la cual protege a los bebés, sobre todo en los primeros meses de vida, cuando existe este tipo de acción, que es la lactancia materna, para poder defender al bebé o al menor de algunas enfermedades que puede llegar a estar mucho más susceptible de ellas. La inmunidad pasiva de forma artificial justamente son algunos toxoides o algunos otros componentes, como por ejemplo lo que utilizamos actualmente, que es la gamma-globulina, que se utiliza para algunos padecimientos que son secundarios a procesos infecciosos, como en algunos casos de sepsis, en los cuales va a atenuar ese tipo de respuesta. Como explicaba también su compañera, y es importante entender, aunque luego en la facultad y en todas las universidades casi no nos enseñan, es la relación del costo. En cuanto al económico, es algo que no tendríamos que estar al pendiente en cuanto a una acción médica, pero también es algo que en algún punto tenemos que tener consciente que algunos papás, por ejemplo, a nivel particular, va a ser imposible que puedan conseguir algunos medicamentos. En el caso de la gamma-globulina, lo que podemos llegar a encontrar a nivel de costo puede variar mucho en algunos hospitales particulares, que va entre 6,000 a 15,000 pesos por frasco. Dependiendo el peso del bebé, dependiendo el peso del niño, puede llegar a requerir 3, 6 frascos por dosis y pueden llegar a ser de mínimo 3 dosis por lo menos, porque son 3 días que se llega a utilizar en gran parte de los padecimientos. Entonces, hagan sus cuentas de cuánto requerirían si fuera por vía particular. A nivel institucional, no deja de ser algo costoso, no lo tiene que asumir el paciente, pero también hace que en algunas ocasiones no tengamos disponible el medicamento. Particularmente aquí en el Hospital Pediátrico de la Villa, es un medicamento que nos piden que lo usemos de forma racional y que en ocasiones cuando se conjunta que tenemos varios pacientes con una enfermedad parecida y que requieren el mismo tratamiento, a lo mejor el primero, el segundo, sí tienen disponibilidad del medicamento, el tercero o el cuarto a lo mejor ya tenemos dificultades para poder completar el tratamiento. Entonces, nada más es como obviamente un agregado de lo que es la inmunidad pasiva, un ejemplo que es la gamma-globulina, no porque lo económico tenga que ver con esta, pero sí es un ejemplo de lo que más podemos llegar a utilizar. Y la inmunización activa, obviamente también la natural, que sería la más efectiva en cuanto a la duración que tenemos. ¿Sí? El que tengamos una enfermedad y nuestro cuerpo genere la inmunoglobulina G, que va a ser responsable de mantener la memoria, ¿sí? Durante toda nuestra vida, pues obviamente va a ser muy efectiva. Los casos más sonados serían, por ejemplo, las enfermedades exantemáticas, sarampión, varicela. Una vez que nos dio esa enfermedad, en la vida nos vuelve a dar la misma. Puede haber algún cambio. En el caso de la varicela no nos da la enfermedad primaria, que es la varicela, nos puede dar varicela zoster o herpes zóster, pero al final de cuentas es otra modalidad. Nuestro cuerpo hace que si otra persona tenga sarampión y yo tuve sarampión en la niñez, no me voy a enfermar. Si tiene varicela, pues no me voy a enfermar. Sin embargo, eso puede llegar a generar algunas complicaciones que no sabemos cuándo se pueden presentar. Lo que decíamos en la clase pasada. En gran parte de los casos, las complicaciones son referidas al sistema nervioso central, datos de encefalitis o neumonía, y de acuerdo a la edad incluso pueden llegar a ser fatales o de acuerdo a el tipo de inmunidad que tenga el paciente. Y cuando digo inmunidad, es el estado inmunológico que tenga. Pacientes con inmunodeficiencia, más riesgo para presentar complicaciones. Y de ahí la validez y la importancia que tengan las vacunas. Hay muchos grupos, recordemos que actualmente con la época de las redes sociales, sobre todo ahorita los grupos antivacunas tienen un grado de aceptación mucho más alto. En comparación a décadas anteriores, nuestro Programa Nacional de Vacunación ha ido cayendo, no de forma significativa en lo que podíamos llegar a presentar. Actualmente se mantiene todavía arriba del 90%, en su gran mayoría a nivel de ciudades o de zonas en provincia, pero hace unas décadas estábamos prácticamente en el 100% de forma anual, porque era algo un poco más obligatorio. Actualmente estos grupos, pues obviamente, a veces dan información que es errónea y nosotros como médicos, independientemente que no sean pediatras, tenemos que dar la veracidad de cada una de los pros y contras. En este caso, el pro es que
vamos a tratar de evitar que haya enfermedades que podemos llegar a tener complicaciones, como les decía, ¿sí? Sin saber quién puede llegar a tener una severidad más alta o bien alguna secuela. En el caso de la varicela, particularmente a mí sí me dio varicela, entonces hace que esté latente el virus, como decíamos, en los núcleos, ¿sí? Sobre todo a nivel del sistema nervioso, y que en alguna etapa de mi vida, sobre todo cuando haya datos de que puede estar, ya sea que sea por estrés, por falta de alimentación, por alguna otra enfermedad, mi sistema inmune esté decaído, me dé lo que llamamos herpes zóster. Desde ese tipo de detalles, y que no son tan leves, el hecho de poder prevenir la enfermedad hace que no tenga ningún tipo de aparición con síntomas tardíos. Entonces, ese es el tipo de beneficio que podemos llegar a ofrecer con las diferentes vacunas que tenemos. Obviamente puede haber algún efecto adverso, efectos o reacciones alérgicas, pero están referidos en que son 1 en 1000, 1 en 5000, 1 en 10,000, dependiendo el tipo de acción. En la gran mayoría van a ser dolor en el sitio de aplicación y fiebre entre los 3 y 7 días posteriores. Pero realmente es algo poco frecuente. Incluso la fiebre no significa de que porque vayan a vacunar a un pequeño les va a dar fiebre. Entonces, es importante que podamos explicar esto de la inmunidad, ¿sí? Cómo se va dando la inmunidad activa, qué beneficios va a tener la inmunidad activa artificial, y que obviamente los pacientes puedan estar conformes con el proceso de vacunación. Independientemente del tipo de vacunas, las que preferiríamos sería el de virus o bacterias vivas atenuadas, porque nos generan una mejor respuesta. Sin embargo, por el tipo de pacientes, y esto lo hablo en general, que podemos llegar a tener, también están disponibles de virus inactivos, de bacterias muertas, o como ya comentaban sus compañeros, con fracciones inmunogeneradoras, ¿sí? De la reacción o la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque en pacientes que tengan VIH o algún otro tipo de inmunodeficiencia que puede ser provocada, pacientes que estén con quimioterapia, con radioterapia, también tienen el derecho de ser vacunados, y eso hace que con este tipo de vacunas, que no es de virus vivos o atenuados, podamos llegar a tener un efecto de evitar la enfermedad, aunque en el caso de estas últimas vacunas son las que más dosis van a requerir. Entre la vacuna sea más completa conforme al virus o a la bacteria estén vivos, las dosis son más cortas. Entre el virus o la bacteria únicamente tengamos la fracción, van a ser un mayor número de dosis. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune tiene que estar en generación de una memoria constante. Entonces, esa es la importancia de que entendamos cuál es la inmunidad pasiva y la inmunidad activa. ¿Alguna duda? Nada, que todo bien, gracias. Muy bien. Entonces, ¿seguros? ¿Ninguna duda? ¿No? Bueno. No, doctor. Ok, entonces, Miguel, si traen ya lista la de vacunas, podemos ver una hora de clase, y eso va a hacer que obviamente podamos ir con calma. Suficiente en caso de que requeramos más tiempo. Uy, Doc, yo soy el 3. Ah, ya. Sí, Porque ahorita somos el tengo la de equipo vacunas, 8, ¿no? doctor. Pero sí, ya está lista la presentación. Ah, ok, adelante. Adelante, Monse. ¿Ya se ve o sigue cargando? Aún no. Todavía carga. Ahí ya se ve. Ya. Ok. Ay, sí. Pues para acá. Ok, buenas tardes, compañeros y doctor. Nosotros somos el equipo 8, conformado por Aco Jorge, Cárdenas Carmen, Ibarra Julián y Salazar Montserrat. Y les vamos a hablar sobre el esquema de vacunación. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, te oyes bien. Ok, bueno, dentro de los objetivos a abordar en esta presentación, pues va a ser conocer el esquema de vacunación en México,
a conocer los componentes de estas vacunas, aprender las dosis y cómo se van a administrar. Y bueno, pues entender la importancia del uso de estas para la prevención de la salud. Y bueno, este esquema se estableció pues para que las personas pudieran llevar un seguimiento personalizado y continuo de las medidas de prevención de salud. Van a haber 5 cartillas que pues van a estar aprobadas o sea, validadas y son vigentes, que van a ser las de las instituciones de IMSS, ISSSTE, DIF, SEDENA, SEMAR y PEMEX, y pues de la Secretaría de Salud. El esquema de vacunación tiene su marco jurídico en la Constitución, en el artículo 4, como derecho a la protección de la salud, también en la Ley General de la Salud y en el artículo 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. ¿Puedes cambiar aquí, por favor? Y pues bueno, ese es el esquema en el que nos vamos a basar. Entonces les vamos a ir explicando pues cada vacuna. Puedes cambiar aquí. Hola de nuevo, compañeros. Yo les voy a hablar ahorita de lo que va a ser la vacuna de BCG, o bueno, BCG es la abreviatura de Bacillus Calmette-Guerin, y bueno, esta vacuna nos va a generar una inmunización activa contra Mycobacterium tuberculosis, para la enfermedad tuberculosis. ¿Qué es esta vacuna? Bueno, esta vacuna va a ser una preparación de bacterias vivas atenuadas derivadas del cultivo de bacilos de Calmette-Guerin, de la bacteria Mycobacterium bovis. Y bueno, ¿cuál va a ser el esquema de esta vacuna? O sea, sus indicaciones, por así decirlo. Pues primero que nada se va a aplicar en su edad a los recién nacidos. Esto tiene que ser luego y no dejar, preferentemente no dejar pasar los 7 días o poderla aplicar lo antes posible después de su nacimiento. Idealmente es cuando nace. La dosis va a ser única y va a ser de 0.1 mililitros. Su vía de administración va a ser intradérmica. Esta se va a aplicar como se muestra en la imagen. No sé si se ve el señalador azul o solo lo veo yo. Sí, Sí se ve. Ah, ok. Bueno, aquí creo que está volteada la imagen, pero en realidad debe de ser en el brazo derecho. Va a ser en la cara externa del brazo derecho, a la altura de la inserción del extremo extremo inferior del músculo deltoides. Aquí está el músculo deltoides. Va a ser en este extremo inferior, pero del brazo derecho, pero no me había dado cuenta que estaba volteada la imagen. Y bueno, ¿cuáles van a ser sus efectos adversos? Más que nada vamos a ver que va a haber una evolución de esta punción, por así decirlo, de la vacuna de tuberculosis es normal, y vamos a tener que durante los primeros 15 o 30 minutos después de que se aplique la vacuna, vamos a tener la presencia de una pápula. Esta va a ser edematosa. Después, así va a durar, y a las 2 o 3 semanas de que pasó la vacunación se va a tornar rojo y nos va a aparecer la lesión mácula. Esta es endurada y bueno, va a durar entre la 3ª y 4ª semana. Después de que la mácula está así, se va a generar un nódulo, y esta va a ser después entre la 4ª y la 6ª semana de vacunación. Este va a ser eritematoso y va a aumentar más en la 1ª y 2ª semana de esa 4ª a 6ª semana. No sé si me expliqué en esta parte porque se oye confuso. ¿No? Bueno, está bien. Y bueno, después este nódulo se va a convertir o se va a generar un absceso o una ulceración. Doctor, está temblando. ¿Está temblando? Está temblando. No está Caray, sí es la cierto. alarma, pero está temblando. ¿Puedo ir por mi abuelita?
Vayan, amigos, vayan, pónganse a salvo. ¿Todos están bien? ¿Sí están aquí en la clase? Todo bien. Sí. Me dijo el doctor que se ponía de acuerdo con nosotros más tarde, que se cuiden. Entonces, tranquilos, vayan a ver, vayan a ver si todos sus familiares están bien, pónganse en contacto y pues tranquilos con la clase, ¿vale? Ok.